En 1994, el Papa envió una carta confidencial a unos 60 cardenales exhortándolos de sus pecados, aprovechando la cercanía de un nuevo milenio para reflexionar y admitir que la historia de la Iglesia Católica ocultaba un lado oscuro. En junio de 1995, Juan Pablo II preguntaba, ¿cómo puede uno permanecer callado acerca de las muchas formas de violencia perpetradas en nombre de la fe? Estos son los 5 grandes crímenes que ha realizado la Iglesia Católica. Número 5. Muchos hemos escuchado hablar acerca de las indulgencias, pero, ¿qué son las indulgencias? Esta palabra viene del verbo indulgeo, que significa ser indulgente y también conceder. La indulgencia es, pues, algo que se nos concede, benignamente, en nuestro favor. Resumidamente, la indulgencia consiste en una forma de perdón que el fiel obtiene, en relación a sus pecados por la mediación de la Iglesia. En la ley romana y en la Vulgata del Antiguo Testamento, se usaba el término para expresar la liberación de una cautividad o castigo. En el lenguaje teológico también se suele usar en su sentido original para significar la bondad o el favor de Dios. Pero en el sentido estricto del término indulgencia, es la remisión del castigo temporal, debido al pecado cuya culpabilidad ha sido ya perdonada. Estas medidas muestran claramente que la Iglesia, mucho antes de la Reforma, no solo reconoció la existencia de abusos, sino que usó de su autoridad para corregirlos. A pesar de todo esto, los desórdenes continuaron y dieron el pretexto a los ataques dirigidos contra la doctrina misma de las indulgencias, no menos que contra su práctica. Aquí, como en tantas otras cuestiones, el amor al dinero fue la raíz principal de los males. Las indulgencias eran usadas por eclesiásticos mercenarios como fuente de ganancias pecuniarias. Número 4. La pedofilia es una parafilia que consiste en la excitación o el placer sexual, que se obtienen a través de actividades o fantasías sexuales con niños, generalmente, entre 8 y 12 años. No es raro escuchar hablar de los abusos sexuales en contra de los niños, pues, dentro de la Iglesia Católica, existen miembros que abusan de los pequeños y estos crímenes pueden incluir, tanto sexo anal, como, penetración oral. Los casos fueron denunciados y documentados, ante las autoridades civiles de varios países, ocasionando la búsqueda de pederastas y múltiples demandas civiles, contra las diócesis de la Iglesia Católica. No solo en Latinoamérica y parte de Europa se pueden hallar sacerdotes pedófilos, pues, también se han hallado en Irlanda, Estados Unidos y Alemania, donde las autoridades locales han encontrado culpables a sacerdotes católicos de cientos de acusaciones de pedofilia. El Papa Benedicto XVI ha reconocido públicamente los casos de pedofilia cometidos por sacerdotes, ha pedido perdón a las víctimas y sostenido que los culpables deben responder ante los tribunales. Número 3. Hay quienes piensan que la ciencia y la religión son cosas contrarias, pero hay quienes intentan derrotar la credibilidad de la Biblia, mencionando cosas de ella, que no concuerdan con la ciencia. Continuamente la Biblia es descrita como un libro que incluye muchas ideas que son científicamente inexactas. Pero, ¿la Biblia contradice principios científicos? Un ejemplo muy claro fue el geocentrismo, la idea de que la Tierra es el centro del universo, y esta idea duró muchos años. 300 años antes del nacimiento de Cristo, Pitágoras había formulado la teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol, pero no fue hasta el siglo XVI cuando Nicolás Copérnico reafirmara esta teoría. Pero aún así, la Iglesia siempre quiso someter a aquellos que la contradecían. Un ejemplo muy claro fue el de Galileo Galilei, quien propuso la idea de que la Tierra gira sobre su propio eje. Lamentablemente, Galileo Galilei fue obligado y amenazado por la Santa Inquisición, para que se retractara por esa absurda idea. Es importante entender que la Biblia no fue escrita como una obra de ciencia y nunca tuvo el propósito de describir los funcionamientos del mundo físico.
fue escrita para explicar principios espirituales, la naturaleza de la humanidad, la naturaleza de Dios, y cómo pueden las personas tener una relación personal con Dios. Otro dato interesante, en la Edad Media, afueras de los conventos, la educación y el aprendizaje son erradicados. La Iglesia se opone al estudio de la gramática y el latín. Clausuraron los institutos de enseñanza y se destruyen bibliotecas enteras. Ya antes, en el año 391, había sido incendiada la biblioteca de Alejandría, la más grande del mundo, que conservaba 700.000 rollos y pergaminos. La Iglesia Católica se oponía al avance de las ciencias. Número 2. Muchas guerras se han librado por diversas razones. Por poner ejemplo sería el poder, el territorio, la libertad, una mujer, etc. Pero es en el siglo XI cuando los turcos abrazaron el Islam y se opusieron a toda fe distinta de la suya, con el objetivo de eliminar a sus adversarios religiosos, atacando el imperio de Oriente y apoderándose del Asia Menor. Esta guerra tenía el objetivo de erradicar a los infieles musulmanes de la Tierra Santa, enarbolando una bandera que mostraba como símbolo una cruz roja. Así inicia la Guerra Santa, por orden del Papa Urbano II. Hubo en total 8 cruzadas, entre los siglos XI y XIV. La primera cruzada, conocida como la Guerra de los Pobres, por llevar un ejército de gente humilde y falta de organización. La segunda cruzada, fue dirigida en parte por los reyes cristianos, sobre todo el de Francia, Luis VII y el emperador germano Conrado III. Pero esta cruzada, no obtuvo los logros esperados. La tercera, cuarta y quinta cruzada también fracasaron. La sexta cruzada se realizó sin permiso papal, en el año 1228 y fue realizada por Felipe II. Logró reconquistar Belén, Nazaret y Jerusalén, convirtiéndose en su rey por decisión personal, aunque Jerusalén fue nuevamente ocupada en el año 1224. La toma de Jerusalén motivó la séptima cruzada, organizada por el rey Luis IX de Francia, pero fue un fracaso rotundo, culminando con su líder prisionero. Sin embargo, no desalentado aún, Luis IX, una vez en libertad, organizó la octava cruzada en el año 1269, con peor suerte aún que la anterior, ya que falleció en Túnez víctima de la peste junto a una gran parte de su ejército en el año 1270. Dejando en claro que la Iglesia Católica solo quería poseer más territorio y poder. Número 1. Ya hemos visto que la Iglesia Católica ha violado a niños, fue causante de 8 guerras en contra de los musulmanes, ha cobrado indulgencias, entre otras cosas. Pero hay algo que supera a todo esto. En los comienzos de la Iglesia, la pena habitual por herejía era la excomunión. Cuando los emperadores romanos convierten el cristianismo en religión estatal en el siglo IV, los herejes empiezan a considerarse enemigos del Estado. Así que, en el año de 1184, se tenía que combatir la herejía de los cátaros o albigenses, dando origen a la Santa Inquisición. Una antigua práctica creada con el fin de castigar con la pena de muerte a los herejes, dentro del seno de la Iglesia Católica. El castigo físico a los herejes había sido dispuesto con anterioridad por Federico II. Mediante esta bula, se exigía a los obispos que interviniesen activamente para extirpar la herejía y se les otorgaba la potestad de juzgar y condenar a los herejes de su diócesis. Aunque en los países de mayoría protestante también hubo persecuciones, en este caso contra católicos, contra reformadores radicales como los anabaptistas y contra supuestos practicantes de brujería, los tribunales se constituían en el marco del poder real o local, generalmente adecuado para cada caso concreto, y no constituyeron una institución específica. Los castigos hacia estas personas eran crueles y los métodos de tortura lo eran más. Entre los métodos más utilizados están la hoguera, la rueda, la dama de hierro, el potro, la guillotina, entre muchos más aparatos de tortura. Esta práctica llegaba a su fin, pues, en el siglo XIX, se conocían más las victorias de Napoleón. En diciembre de 1808 decreta la extinción del Tribunal de la Inquisición. Las Cortes españolas que se oponen militarmente a Napoleón dictan una constitución liberal y en 1813 decretan la abolición de la Inquisición.
En América también terminó la Inquisición, pues el continente ya era independiente. Bueno amigos youtuberos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, al menos entretenido. Bueno, comenten, critiquen, den muchos likes y lo más importante, suscríbanse al canal. Hasta la próxima.